Héctor Escandel, quien está con nosotros en vivo y en directo a esta hora de la mañana para conversar del Papa Francisco, quien ha sido dado de alta este domingo luego de más de un mes recluido en el hospital Gemelli de Roma. Ha sido visto en público finalmente por primera vez después de 38 días de ingreso a este centro de salud por una neumonía bilateral. Héctor está en España, en el continente europeo, mucho más cerca del epicentro de esta noticia y entre otras cosas, pues ha estado haciendo seguimiento en estos días precisamente de toda esta situación y la evolución del Papa Francisco con su salud. Héctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Iraní, para ti y para toda la audiencia. ¿Cómo vas? Todo bien, cuéntanos qué ha significado para el viejo continente, bueno, y en el mundo de la Iglesia Católica esta noticia, cómo ha sido recibida, cómo lo has visto, cómo ha reaccionado también en la reseña de los medios de comunicación a la noticia de que el Papa Francisco regresa a su casa y a sus actividades. Me imagino que se irá incorporando medianamente. ¿Qué se sabe? Sí, lo del Papa, en términos de noticia iraní, hay que decir que ha generado mucha esperanza, mucha alegría en el mundo de la feligresía, en Roma sobre todo, donde si tuviéramos que decir cuántos feligreses hay por kilómetro cuadrado en Roma, estarían todos, ¿no? Pero para toda Europa, para la prensa europea, ha sido como una manifestación de alegría, una manifestación de esperanza de que el Papa haya podido salir, haya podido regresar nuevamente a su casa en Santa Marta, en el Vaticano, para terminar su recuperación. Hay que decir que fue a eso de las 12:02 de la tarde del mediodía, cuando el Papa se vio por primera vez después de aquel 14 de febrero. No sé si recuerdas, Iraní, que él estaba haciendo una homilía el día de San Valentín, el día de los enamorados, y en su homilía tuvo que parar porque no podía respirar. Luego supimos que padecía una neumonía bilateral y que luego se complicó con una insuficiencia renal. En un par de momentos, los médicos del hospital Gemelli manifestaron que la vida del Papa corría peligro, que su estado era crítico. Sin embargo, en la última semana, quizás la última semana y media, hubo signos de mejora y el Papa fue recuperándose. Durante todo este tiempo hubo como dos tratamientos. Uno, que era suministrarle oxígeno de alto flujo, que era un oxígeno constante, y luego ventilación mecánica no invasiva. Eso es la foto que aparece ayer, que tiene la cánula nasal, esa manguerita que decimos popularmente en la nariz, la va a mantener. Los médicos han dicho que puede ser todavía por 60 días más. Se espera que la recuperación del Papa dure 2 meses más. Sin embargo, es como muy esperanzador que el Papa salga, sobre todo en tiempo de Cuaresma, que el Papa pueda acompañar algunas actividades de la Semana Santa. Ya, como decimos popularmente, el Vaticano tenía varios escenarios, ¿no? De la Semana Santa con el Papa, sin el Papa porque estaba hospitalizado, con el Papa de manera parcial, y al final creo que es este el escenario que se va a cumplir, en el que él acompañe algunas ceremonias, algunas misas, algunas actividades, sobre todo la del Domingo de Ramos, puede tener alguna participación, puede concelebrar, porque de hecho ya concelebró los 2 últimos domingos en la capilla del hospital. Pero en términos de la feligresía, de la prensa y de la gente aquí, mucha esperanza, mucha alegría y como mucha expectativa por lo que pueda ser el rol de Francisco los próximos meses en el Vaticano. Ahora, precisamente sobre esta último que comentas, el rol del Papa Francisco en el Vaticano, las responsabilidades que tiene a su cargo como sumo pontífice de la Iglesia Católica y bueno, su estado de salud que va a necesitar todavía cuidados, dices, la recuperación se estima para 2 meses más. A esta hora, ¿qué va implicando todo esto? Porque ya casi 40 días tuvo que delegar un montón de esas funciones. ¿Cómo se va resolviendo esto de lo que se explica, de lo que se da a conocer? Porque Sí. al final hay muchas tareas que quedan como tareas internas, delegaciones internas que no necesariamente se explican al público.
Tú sabes, Iraní, que el Papa tiene varios roles, ¿no? Uno, que es ser el Papa, que es ser el máximo representante, el máximo referente de la feligresía católica en el mundo, pero tiene un rol que mucha gente no lo tiene tan presente, y el Papa es el jefe de un Estado. El Vaticano, al ser un Estado, tiene una estructura como cualquier otro Estado. Quizás una burocracia en términos de cantidad más pequeña, porque es un país muy pequeño, pero es un Estado pequeño, pero el Papa es el representante de la última monarquía absoluta, por ejemplo, de Europa, y el Papa como representante del Estado tiene una estructura que lo respalda. Por ejemplo, tiene un canciller que es el que ha venido asumiendo muchos roles, que para nosotros en Venezuela es un viejo conocido, porque fue el nuncio muchos años, Pietro Parolin. Él asumió esas funciones de representante del Estado del Vaticano ante las organizaciones internacionales, ante los gobiernos, ante la estructura administrativa que representa también la Iglesia Católica. Y luego, en términos de fe, en términos de organización católica, el Papa es el vicario de Roma y como vicario tiene una serie de responsabilidades. Por ejemplo, el Ángelus, ese que se hace los domingos en la Plaza de San Pedro, en la Basílica, él sale desde su cuarto y saluda. Eso es una función del representante de la vicaría del Vaticano, en este caso, para ponerlo en estos términos. Y es algo que van asumiendo, no lo sustituyen, pero esa actividad se puede hacer de otras maneras con otros cardenales. Entonces, más o menos, esa es como la diferencia en los roles y funciones. Unas, las que son las funciones del Estado Vaticano, las asume la estructura del Estado, los representantes de las instituciones del Estado Vaticano, que las lidera el Papa, y en ausencia del Papa las lidera Pietro Parolin, el cardenal Parolin. Y las funciones más pastorales, las funciones más que tienen que ver con el Papa sacerdote, el Papa cura, pues las van asumiendo los representantes de las distintas obras y de las distintas iniciativas que existen en el Vaticano, como existe en el vicariato de, no sé, de Machique, en el vicariato de Puerto de Ayacucho, en la vicaría de Tucupita, que entiendo son como los lugares que por nombre se pueden asemejar a la vicaría de San Pedro. Durante la convalecencia del Papa Francisco vimos múltiples iniciativas que intentaban reflejar pues solidaridad a través de cadenas de oración, tuvo visitas en el hospital y las conferencias episcopales del mundo entero convocaron a la feligresía a unirse a estos espacios de oración. Ya luego de salir del hospital Gemelli de Roma y regresar a su casa en el Vaticano, ¿se ha conocido algún programa que dé continuidad a este tipo Van a de seguir, expresiones o más bien se espera una asistencia aún más masiva a el Vaticano ahora como epicentro, como lugar, la gente sí, buscando verle personalmente luego de estos 38 días internado por la neumonía que padeció? van a seguir iraní y, como has dicho tú, ahora serán masivas, ahora serán vinculadas también al hecho de la Semana Santa. La Semana Santa en Roma se vive como se vive en cualquier pueblo venezolano, con mucha fe, con mucha esperanza. Se vive todo el proceso de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Para todos los que somos creyentes, representa el epicentro de nuestra fe, ¿no? La resurrección, esperar el momento. Y ahora el Vaticano, recordemos que también está en el año del jubileo, Ira, y eso también determina mucho la cantidad de personas que han visitado el Vaticano estos meses y que ahora va a tener este incentivo que es seguir la oración por el Papa, seguir acompañando al Papa desde la Plaza de San Pedro, desde el balcón de, de su casa, allí en la residencia de Santa Marta, y en todas las actividades que ya están organizadas con motivo del jubileo, con motivo de la Semana Santa, pero que ahora además se suma la intención de pedir por Francisco, de pedir por el Papa, aprovechando todo el movimiento que hay de la Iglesia y sobre todo el peregrinar que hay por estas fechas hacia el Vaticano, que ocurre todos los años, también en la Semana Santa, pero esta vez tendrán una mayor eh, afluencia también por la movilización que han hecho, sobre todo congregaciones religiosas, que se han movilizado no para turnarse, pero sí para acompañar por momentos el rosario. Por ejemplo, el rosario hay que decir que solo se interrumpió en la forma clásica en estos días que el Vaticano estuvo en ejercicios espirituales. Una práctica que tiene el Vaticano es hacer los ejercicios de San Ignacio por estas fechas también, y mientras
se hicieron durante una semana encerrados, la mayoría de los cardenales y sacerdotes, la gente acompañaba desde la plaza, pero en esos días se transforma un poco el itinerario de los grupos que mantenían los momentos de oración por el Papa, pero esto sin duda que se va a incrementar ahora en la Semana Santa. Finalmente, Héctor, de lo que se ha conocido hasta ahora del programa, que ya está previsto para Semana Santa, ¿ya está claro o tendremos que esperar el resto de semana para conocer un poco más en detalle de qué va a poder participar el Papa Francisco? Creo que como en el deporte, Ira, el Papa va a estar día a día, va a estar como los jugadores que se lesionan, va a estar pendiente de evolución. Así colocan en el deporte, en la leyenda, algún jugador, pendiente de evolución. Creo que va a estar el Papa pendiente de evolución y yo estoy seguro que va a concelebrar. Y no sé si es más bien una opinión de esperanza o un dato de la realidad, pero como ya lo vimos concelebrar en la capilla del hospital, creo que va a concelebrar al menos el próximo domingo 13 de abril, que es el domingo de Ramos, y probablemente acompañe. No lo veo, por ejemplo, acompañando el Via Crucis. No lo veo haciendo una caminata por las calles de Roma, del Vaticano. No lo veo haciendo alguna actividad, alguna vigilia pascual, por ejemplo. No lo veo liderando la misa del domingo de resurrección, pero sí puede ser que esté concelebrando y que esté acompañando al sacerdote, al cardenal, al obispo, que ha estado acompañándole a él también en estos momentos. Bueno, Héctor, de verdad, muchísimas gracias por atendernos a esta hora y ayudarnos a conocer un poquito más de cerca el contexto que va acompañando esta noticia que hoy es replicada por todos los periódicos y por todos los portales de noticias en el mundo. ¿Algún dato extra que quieras compartir? ¿Algún énfasis donde deberíamos hacer seguimiento a las implicaciones que esto tiene para el mundo de los católicos, de quienes somos creyentes, de quienes nos sentimos parte de esta iglesia? No, yo creo que lo mismo que ha dicho el Papa reiteradamente, el refugio en la oración, en la esperanza, en pedir, el Papa incluso en su convalecencia ha hecho unas reflexiones importantes sobre la guerra, sobre la necesidad del perdón, sobre la práctica del perdón y sobre todo mirando nuestro contexto, nuestros contextos latinoamericanos, nuestro contexto americano, todo lo que estamos viviendo con el tema migratorio, todo lo que están viviendo muchas familias venezolanas y latinoamericanas. Creo que el refugio en la oración y en acompañarnos todos en este tiempo es fundamental para fortalecer la fe, para fortalecer la solidaridad, para fortalecer los lazos esos que nos hacen más humanos. Y, por supuesto, siempre pendiente de los medios oficiales del Vaticano, que son los que oportunamente han estado ofreciendo los datos de la salud del Papa. Nosotros en nuestra página web hemos hecho una cobertura día a día, también como tratando de acompañar y informar a la feligresía que lee nuestra página web, acompañarles con el día a día del Papa, en el cómo amanece el Papa Francisco, que se convirtió como en el titular más reiterativo, con la esperanza siempre de tener una buena noticia.